En estos días, el Tratado de Libre Comercio que México tiene con Estados Unidos y Canadá se moderniza. Ese es el eufemismo que se usa. Pero se moderniza con un método que suena francamente arcaico, parece arcaico, en lo oscurito. Poco sabemos respecto de quién está negociando en nuestro nombre, qué están negociando y, crucialmente, con qué criterios lo están negociando. Y allá en lo más oscuro del oscurito deben estar los temas ambientales, de los cuales no oímos prácticamente nada y que históricamente son víctimas precisamente del comercio. Hoy entonces, en simbiosis con la ecología, Luis Bojorquez nos va a ayudar a imaginar qué podrían estar negociando nuestros representantes si la ecología fuera un factor importante. Primero, Montserrat Velázquez nos va a contar cómo le ha ido a México con su gran diversidad ambiental en el TLC que estamos dejando atrás. A principios de los años 90, México, Estados Unidos y Canadá comenzaron a negociar un tratado que les permitiría comerciar libremente y a costos más bajos. El comercio está intrínsecamente relacionado con el medio ambiente, ya que implica extracción de recursos, desechos de materiales algunas veces tóxicos, industrias contaminantes, transporte, deforestación para ganadería y agricultura, entre otras cosas. Así que para protegerlo, se firmó en 1993 el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, que pretendía preservarlo a través del apoyo mutuo entre naciones, desarrollo sustentable y establecimiento de políticas pro ambiente. Un año después, en 1994, se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y junto con él se creó la Comisión para la Cooperación Ambiental, cuyo deber sería ver que el acuerdo se cumpliera. Hay quienes consideran que Estados Unidos y Canadá han faltado al acuerdo al convertir a México en lo que se conoce como un refugio ambiental, en el que los países más industrializados usan a los menos desarrollados para poner sus industrias y mineras, pagar salarios más bajos y tener menos exigencias ambientales. Hay una idea de apoyar al medio ambiente en los distintos clausulados, de protegerlo, e incluso está establecida la oportunidad de realizar normas técnicas que pudieran prevenir alguna situación ambiental. Pero en la práctica esto es diferente, ¿no? ¿Qué daños ha sufrido México debido al TLC, además del aumento de industrias que contaminan el aire? También ha habido una deforestación para cambiar este uso de suelo con fines de agricultura o agropecuarios, y esto pues ocasiona también la pérdida de biodiversidad, ¿no? Por citar un ejemplo, ¿no? Está la misma minería que se fomentó a partir de este marco legal para el comercio, ¿no? Que el tratado, en el cual pues, se ha expandido la producción mineral a lo largo del país con fuerte presencia de empresas canadienses, ¿no? Sobre todo. Ante las faltas al acuerdo, ¿qué se puede hacer? Existen dos mecanismos para asegurar que se respete. El primero, estipulado en los artículos 14 y 15, dice que cualquier persona que esté viendo que los países no están cumpliendo con los estándares ambientales puede hacer una denuncia mediante una petición ciudadana. El segundo, estipulado en los artículos 22 y siguientes, se da entre los tres países. Este mecanismo entre estados es interesante porque empieza con consultas entre los estados, después hay la posibilidad de tener un panel arbitral, ¿no? Y después, si se encuentra una falta o una irregularidad, entonces puede haber sanciones comerciales, puede haber pérdida de beneficios comerciales para algunos de los estados. Lo interesante aquí, habiendo ya comentado los dos instrumentos o los dos mecanismos, es que el primero, el de los artículos 14 y 15, no tiene sanciones. Digamos que lo que te puede pasar en el peor de los casos es que hay una sanción moral pública internacional de que no hiciste tu chamba de hacer cumplir la legislación ambiental. En esto de los artículos 14 y 15 llega un momento en el procedimiento que los estados tienen que votar, como Consejo de Ministros tienen que votar para ver si se hace una investigación. Entonces yo digo, ¿cómo es que va a votar un estado para ver si se le investiga a él mismo, ¿no? Entonces eso lo que nos refleja es que hay una situación de conflicto de interés, donde por un lado te acusan
de que no estás haciendo cumplir la legislación ambiental de manera efectiva, y por el otro lado tú votas para ver si se hace una investigación o no se hace una investigación. De los artículos 14 y 15, al día de hoy se han presentado alrededor de 80 casos de ciudadanos en contra de los gobiernos. De artículo 22 y siguientes, ninguno. Y entonces, pues mucho se cuestiona si en esta renegociación del tratado valdría la pena deshacerse, digamos, de un mecanismo que podría ser muy útil, pero que en realidad en la práctica no se ha utilizado. Cuando uno pregunta por qué los estados no usan este mecanismo, la respuesta es porque estamos en un acuerdo de cooperación, no de confrontación. ¿Y entonces han servido de algo el acuerdo y la comisión? Es un acuerdo que más bien hace énfasis o busca realizar proyectos, ya sea en la zona fronteriza o al interior de los países, a manera de fomentar el cuidado del medio ambiente, que no necesariamente tiene que estar ligado a la cuestión comercial, que es el objeto del Telecán, del NAFTA, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el contexto del acuerdo de cooperación ambiental, se está buscando o se establece un listado de las áreas marinas protegidas, ¿no? Y esto es muy bueno, ¿no? E intentar homologar estándares de conservación o ver en qué contexto está la biodiversidad en la zona, pero esto es muy ajeno a la interacción comercial que se lleve a cabo en el contexto del NAFTA, ¿no? Debido a que el presidente actual de Estados Unidos considera que el Tratado de Libre Comercio ha sido injusto para su país, actualmente se está renegociando. No se ha dicho qué medidas se tomarán en el área de medio ambiente, y quién sabe qué suceda tomando en cuenta que Donald Trump ha dejado claro en reiteradas ocasiones que no cree en el calentamiento global. ¿Se tomarán medidas a favor del acuerdo en la renegociación? Podrían tomar infinidad de medidas, pero sí, insisto, si no tiene dientes, si no hay penalizaciones reales por el daño al medio ambiente, pues no va a haber avances, ¿no? Ese es así de crucial. Ahora, otro punto es, no se habla, ahorita que está la renegociación del Telecán, no se ha mencionado absolutamente para nada en qué contexto va a quedar el acuerdo, pero yo dudo que vayan a darle dientes a la Comisión para la Cooperación Ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque el simple hecho de libre comercio implica una explotación, un desgaste del medio ambiente, ¿no? En distintos matices. Entonces sería muy complicado y sería incómodo para el sector privado, ¿no? Darle dientes a esta comisión. Si el comercio en efecto significa explotación ambiental y si Estados Unidos y Canadá tienen economías, industrias, sobre todo ramas industriales más avanzadas que las nuestras y posiblemente entonces ventajas en las negociaciones, estamos inevitablemente condenados. Vamos a examinarlo desde un ángulo bastante diferente con Luis Bojorquez del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sustentabilidad, el ANSYS de la UNAM. Luis, bienvenido. Gracias. Lo tuyo no es el libre comercio necesariamente, sí la sustentabilidad. E interesantemente además, y de esto vamos a hablar más adelante, mecanismos para poder alcanzar decisiones grupales en contextos complejos, como serían los de los temas ambientales en el TLC, digamos, y además con posiciones encontradas. ¿Te ha convocado el gobierno federal a negociar en el TLC? No, para nada. ¿Conoces algún colega tuyo a quien hayan convocado? No, yo coincido con con el reportaje de que las cuestiones ambientales han sido totalmente ignoradas en esta renegociación. Y no debería extrañarnos porque incluso ahora toda la política ambiental en Estados Unidos está siendo atacada por el gobierno de Trump. Entonces, bueno, pero el gobierno de Trump no determina cómo se forma el equipo negociador de México. Entonces, a 20 años del TLC viejo, con la oportunidad pedida o no, pero que apareció de pronto, de renegociar o modernizar el nuevo TLC, toda la comunidad ecológica mexicana quedó marginada de la negociación. Sí, porque desde el inicio se percibió esta renegociación como algo que venía de Estados Unidos, independientemente de cualquier intención de los gobiernos de México y Canadá, y había que responder a las inquietudes del gobierno americano, que básicamente Trump decía que hay que cancelar el Tratado de Libre Comercio porque es injusto,
porque se perdían empleos en Estados Unidos. Él estaba hablando a su base. En ningún momento en esa apertura de renegociaciones iniciativas, el gobierno de Estados Unidos mencionó de que había problemas ambientales ocasionados por el Tratado de Libre Comercio. Pero es curioso que digas eso porque entre los pocos comunicados de prensa que ha emitido la Secretaría de Economía, que es como el buque insignia del equipo negociador de México en el TLC, entre los pocos, con bastante frecuencia se habla de medio ambiente y sin embargo lo que han revelado como el equipo negociador, que son 3 o 4 personas, son fundamentalmente abogados y expertos en comercio. Entonces, insisto, independientemente de lo que haya hecho Trump, es el gobierno mexicano el que decidió mencionar el tema del medio ambiente, solo mencionarlo, pero ustedes los dejó fuera. Claro, y veamos cuál ha sido la gestión ambiental de este gobierno en México, y no ha sido favorable a las necesidades ambientales desde el inicio. Entonces, yo no creo que el gobierno mexicano sea un gobierno que haya impulsado desde el inicio iniciativas en favor del ambiente. Hablé de la comunidad de ecólogos en México, que me imagino que no son decenas de miles. No estoy hablando de ecologistas, estoy hablando de científicos ecólogos. ¿Tendrían ustedes algún mecanismo, alguna forma de hacer escuchar su voz? Pues debería ser a través de los gremios que existen. ¿Hay alguno que los represente a ustedes? Pues está la Academia Nacional de Ciencias, podría ser uno, sería fuerte, sería El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, probablemente. La propia UNAM. Pero ¿quién representaría a los ecólogos? No solamente el UNAM, pero bueno, yo creo que esto ha escapado cualquier intención que nosotros incluso hayamos imaginado. Y yo creo que hay razones para esto. Si vemos las labores académicas, las labores que hacen tradicionalmente los ecólogos, no solamente los ecólogos, pero los académicos en general, pues están alejadas de este mundo de las negociaciones de un tratado comercial. Y sin embargo el comercio sí está. Entonces tratemos de replantear la imaginación que tenemos respecto del TLC. Uno puede imaginar un mapa de los 3 países, que es una cantidad de territorio brutal, y uno ve pues lo que los políticos ven normalmente desde el río Bravo hasta el Ártico, son fronteras, reglamentos, mercados, ¿no? Pero la Comisión para la Cooperación Ambiental, de la que hablaban en el reportaje, describe la región como ecosistemas fundamentalmente. Tiene una lista y incluso hace mapas de la región sin fronteras, pero como ecosistemas. Importa porque aquí en TV UNAM hace un par de años, Aleida Rueda, una de nuestras reporteras, presentó las ideas de Alfonso Valiente Banuet, uno de tus colegas del Instituto de Ecología, que hablaba de que nos concentramos en la pérdida de especies, pero él alertaba sobre la necesidad de estudiar la pérdida de interacciones ecológicas entre las especies, porque dice él, esa pérdida de interacciones puede ocurrir bastante antes de que las especies desaparezcan y eso afecta la funcionalidad de los servicios ecosistémicos. Pone un ejemplo, hay aves, digamos, que tienen la función de dispersar semillas. Antes de que se extingan las aves, la función puede esencialmente extinguirse y por lo tanto todo lo que depende de eso, que es toda la flora, se extingue también. ¿Puede la ecología tal y como está ahora estudiar y evaluar esas interacciones ecosistémicas en la escala de la región México, Estados Unidos, Canadá? Vamos a poner por nada más para pensar e imaginar que sí se podría a un nivel. Pongamos que se pudiera. ¿Quieres decir que no se puede? No, yo creo que depende que estés estudiando. Yo creo que estás estudiando funciones ecológicas con especies migratorias, pues yo creo que hay muchas cosas interesantes que hay que tener, como las que acabas de mencionar, ¿no? Bueno, eso, pongamos, tenemos varias especies que hacen, o no varias, sino yo creo que un buen número de especies migratorias que valdría la pena estudiar bajo esa vertiente. Bueno, el problema es que eso está completamente alejado de los procesos de decisión que inciden sobre el quehacer de un gobierno o sobre un tratado de libre comercio. Y voy a hablar de esos procesos dentro de un minuto, pero quiero primero examinar un poco cuál es el estado del arte, digamos, de la ecología como ciencia y su capacidad de enfrentar entonces una visión diferente. Es decir, insisto, los políticos lo ven como un bloque comercial y piensan en intercambios comerciales, fronteras, reglamentos, sanciones.
Si los ecólogos vieran ese mapa, verían lo que Valiente Banoet señalaba, ¿no? Especies, interacciones, servicios ecosistémicos. Pero la escala es brutal. Sí, y no solamente eso, es cómo traduces ese conocimiento en programas de gobierno. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa traducción? El problema yo creo que está que cuando tú trasladas eso a estas cuestiones, este ámbito, ya no solamente estás hablando de interacciones ecológicas, ya estás hablando de un campo mucho más amplio. Ya estás hablando entonces de sistemas socioecológicos acoplados en sistemas complejos con los denominados problemas perversos. Cuando dices sistemas socioecológicos, ¿te refieres, por ejemplo, a qué? Sociedad, todos los procesos sociales acoplados con los procesos ecológicos, pero desde una perspectiva que no puedes tú estudiarlos por separado. Esto es lo que se llama la interdefinibilidad de los sistemas complejos. Y eso de Rolando García. Y eso, sí. Bueno, eso, solamente tiene sentido esto que estás hablando, en el sentido no solamente disciplinario de la ecología, que es a lo que se refiere Alfonso. Ese es enteramente disciplinario y está bien. El problema es cuando lo pasas a los efectos que tiene para la sociedad, y entonces ya ese proceso ecológico solamente adquiere relevancia cuando interactúa en un proceso de Tratado de Libre Comercio, en este caso, pongamos. Y tú has estudiado y publicado sobre los hallazgos, los procesos de toma de decisión entre grupos de representantes cuando tienen que hacer, por ejemplo, estimados de impacto ambiental, esos efectos en la sociedad. Déjame hacerte la pregunta, es un proceso complejo, suele haber posiciones antagónicas, como las hay en el TLC. En tu estudio tú describes el método como algo que es capaz de proveer un marco para avanzar del juicio ambiental a la toma de decisiones. Es una técnica, dices, que permite que un grupo interdisciplinario de expertos identifique criterios de decisión, por ejemplo, atributos ambientales, y jerarquice las alternativas en términos de reglas explícitas de decisión. El método se llama, lo traduje al español, como análisis de decisiones con criterios múltiples. ¿Tienes una versión de 1 minuto del método? Sí, y te puedo dar un ejemplo con un problema comercial. Y era la amenaza de embargo comercial del gobierno de Estados Unidos al gobierno mexicano por captura incidental de tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa. Una especie de tortuga amarilla, una especie migratoria que se reproduce en Japón, migra a la corriente de California, en el occidente mexicano, se agrega en gran cantidades en 3 meses en lo llamado Golfo de Ulloa, habita ahí por quizá varias décadas y regresa a Japón a reproducirse. México incumple todas sus reglas sobre captura incidental y grupos ecologistas de Estados Unidos obligan al gobierno de Estados Unidos a hacer esta amenaza de embargo. ¿Y el método de análisis operaría Esto lo aplicamos, no solamente esto, sino bajo condiciones de altísima incertidumbre. Lo que se llama deep uncertainty. Hay toda una disciplina de esto, donde es más lo que desconocemos, lo que ignoramos, que lo que sabemos. Y entonces generas gran cantidad de escenarios para encontrar los umbrales críticos que no debes de sobrepasar. Y con eso entonces ya determinas cierto nivel de captura incidental y todo es una política. Facilitas el proceso de decisión, pero además, según entendí, no lo haces estable. Bueno, y no solamente eso. No es una decisión de tecnócratas o de expertos de científicos. Es un proceso democrático donde los agentes, los actores sociales de todas las partes intervienen. Entonces no es solamente que haya ecólogos que estudien procesos ecológicos. Estamos hablando de gobernanza colaborativa, de democracia liberal. Ahora, en el propio artículo, ustedes advierten, son varios autores, ustedes advierten que la toma de decisiones grupales con esta técnica supone un proceso con una curva de aprendizaje relativamente pronunciada. En el caso que nos ocupa hoy, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, las cosas se han hecho un poco sobre la marcha. ¿Esta técnica sería extrapolable a las circunstancias en que si te llamaran podrías ayudar? Sí, a ver, y más allá, pensemos que concretamente la universidad, que es lo que más conozco, he envejecido aquí, la universidad está en deuda con este país, en el sentido de que no hemos logrado
desde la academia hacer ese proceso de transformación, por distintas razones. En un inicio eran parte conceptual, parte de las tecnologías disponibles, pero en la actualidad tenemos grandes avances conceptuales, metodológicos y las tecnologías para hacer un mucho mejor trabajo, para ayudar a fomentar, a propiciar entornos de gobernanza colaborativa. Pero esto requiere otro papel de la universidad al tradicional de investigación científica como se ha venido realizando. Es otro tipo de enganche. Y no solo la UNAM, todos los centros de investigación del país. Por supuesto. Y está la contraparte, los tomadores de decisiones están nada más esperando a que ustedes cambien su paradigma para empezar a escucharlos. No, y lo que deberíamos hacer es trabajar con ellos. Yo de las mejores experiencias que tuve en mi vida fue haber sido burócrata federal. Entonces, durante 3 años fui director general de política ambiental en la Semarnat. Y ahí aprendí muchísimo. Aprendí a pensar como burócrata. ¿Y lo puedes usar ahora que estás de Claro, regreso en la academia? porque entonces puedo traducir o intento traducir toda esta parte del conocimiento a cómo funciona un gobierno, que es con programas y presupuestos. Bueno, quiero examinar otra cosa que has estudiado en paralelo y que me recuerda un poco lo que hacen en Estados Unidos las personas que están frustradas con las posiciones del actual gobierno federal en contra del Acuerdo de París y de las acciones grupales contra el cambio climático, que dicen, bueno, el gobierno federal podrá hacer lo que quiera, pero nosotros como ciudades vamos a pasar por encima de las barreras que nos pongan. Creo que ustedes tienen algo parecido. Déjame decir una perogrullada. Los ecosistemas no revisan pasaportes, aunque las particularidades locales son cruciales y muy complejas de entender. Allí es donde ustedes han impulsado la idea de formar redes internacionales de investigación y de aprendizaje con algo que llaman ciencia transformacional de la sustentabilidad. Esta vez sí, de veras, en 30 segundos, tu versión de 30 segundos de qué quiere decir ciencia transformacional de la sustentabilidad. Más concreto, lo que tú tienes al final de cuentas es el mundo proyectado con tus modelos mentales y eso que llamamos el mundo real, que lo puedes medir, digamos, científicamente. Nuestras decisiones corresponden a este modelo mental y por eso estamos haciendo lo que hacemos. La parte transformacional es cambiar estos modelos mentales. Y tiene consecuencias explícitas. En un estudio que publicaron hace un par de años, en 2016, que reporta los avances que han hecho con otras, me parece que 7 u 8 universidades en todo el mundo, dices, en la ciencia transformacional de la sustentabilidad se genera conocimiento accionable, es decir, que puedes convertir en acciones específicas, sobre soluciones que cambian las estructuras causales detrás de los problemas de sustentabilidad. Esto suele requerir la creación de redes transdisciplinares de aprendizaje. Pero además esto requiere un espíritu colaborativo. Totalmente. Ok, si prevaleciera la idea, que es prevaleciente en las negociaciones y en muchos temas de economía, de que es un juego de suma cero y que entonces si yo gano tú pierdes y si tú ganas yo pierdo, ¿tiene sentido entonces pensar que esto podría llevarse a negociaciones como las del TLC? Sí, porque al final de cuentas lo que sí sabemos es que estas distintas maneras de ver el mundo, estos distintos modelos mentales, están ocasionando conflictos y se tienen que resolver. No solamente eso, si podemos pensar, es una teoría muy vieja de Little y Weber, de Wicked Problems, problemas perversos, que estos problemas son de tan complejidad, con tales incertidumbres, que realmente no sabemos lo que va a pasar. Por eso tenemos que generar una gran cantidad de escenarios y llegar a acuerdos. Y entonces este tipo de problemas hay que entenderlos en el sentido de que no tienen una solución única, y que esas soluciones generan otros problemas. Pero perdona que te interrumpa, porque hay una serie de suposiciones allí que no necesariamente se cumplen. Tú dices, estamos ocasionando problemas, conflictos, que se tienen que resolver. ¿Sí? Una buena parte de la burocracia piensa en términos tan cortos que igual y no le interesa la complejidad de los conflictos y no está demasiado interesada en la solución de raíz. Entonces tienes un problema que no se resuelve con redes internacionales de investigación. No, se resuelve a través de la interacción de esas redes con los agentes de gobierno, con los agentes sociales para resolverlos. Pero significa entonces salir del ámbito académico y la Torre de Marfil y meterse entre las patas de los caballos. Bueno, tomemos esa idea para cerrar. Entonces, en un minuto que nos queda,
puesto que desde organismos donde uno no lo imaginaría, como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y algunas grandes empresas incluso, y pensadores de la economía más liberal, se hacen ya gestos para integrar ambiente, digamos, y economía. ¿Vamos a ver pronto a ecólogos como tú y tus colegas participando activamente en la formulación de políticas públicas en México? No lo creo, tendría que cambiar muchas cosas en esa actividad, pero el mundo va hacia allá. Te voy a poner algo de lo que acabo de estar en una reunión en Arizona State con el Grupo de Energía, que es la guerra por el cambio climático terminó. Las compañías petroleras de Estados Unidos están aceptando en las Cortes de Estados Unidos que el cambio climático existe. Pero mientras tanto estamos perdiendo. No, esto ya transformó cualquier tipo de política. Las grandes empresas petroleras están reconociendo los daños ambientales por el cambio climático. Entonces hay muchas cosas que están sucediendo. Entonces lo que tenemos que hacer es, a través de entidades que intentan hacerlo, estamos aprendiendo a hacerlo, es incidir en esos procesos, en estos problemas perversos de altísima incertidumbre, en el sentido que ese tipo de problemas que estás diciendo no se solucionan, se gobiernan a través de procesos de gobernanza colaborativa. Entonces vamos a tener que dejarlo ahí y discutirlo en otra ocasión porque se nos acaba el tiempo. Luis Bojorquez, muchas gracias por haber venido. No, y se me olvidó que